Buenas noches, mi nombre es John Edward. En esta oportunidad, junto a mi equipo de trabajo, el G5, conformado por Helen, Celeste, Jocelyn y el que les habla, tuvimos la oportunidad de investigar un tema muy importante y trascendental, eh, trascendental acerca de la economía, ¿no? Se trata de la crisis financiera que le sucedió a una de las grandes potencias, a uno de los países más poderosos del mundo, el 2008. Entonces estamos hablando acerca de la crisis financiera americana 2008, ¿no? Le sucedió a este país que nunca estaba preparado para dicha crisis, ¿no? Y afectó muchísimo, no solamente a ellos, sino afectó a nivel mundial. Entonces, como parte introductoria podemos decir que la economía, que indirectamente tuvo réplicas a nivel mundial, haciendo que la clase obrera tenga más necesidades económicas, ¿no? Siendo las familias con ingresos económicos básicos los que fueron más afectados, porque las familias perdieron casas, perdieron empleos, eh, los bancos más destacados como el Lehman Brothers se fue a la bancarrota en 2008, ¿no? Y todo esto se puede decir que, o una de las causas principales fue el atentado que sufrió Estados Unidos el 11 de septiembre de 2001, ¿no? Entonces, frente a esto, había una inestabilidad, ¿no? Una inestabilidad económica. Las personas no sabían qué cosa iba a suceder mañana, y entonces las familias ya no hacían transacciones bancarias, no pedían préstamos, no, ya no querían, no pedían hipotecas, ¿no? Preferían guardar un poco del dinero, ¿no? Entonces, como al sistema financiero no le convenía esto, que ellos estén congelados, ¿no? No haya movimiento, no haya movimiento financiero, entonces ellos que deciden, entonces vamos a darles, vamos a bajarles los intereses. Entonces, ese tiempo estaba un 6%, bajaron un 3%, luego bajaron a un 1%. Entonces las familias empezaron a pedir préstamos y los bancos empezaron a dar, ¿no? Y los requisitos eran mínimos. Es más, no, ya ni pedían requisitos. Ellos lo único que querían era solventar a las familias. Daban el dinero, el dinero. Entonces que las familias empezaron a adquirir casas, una, dos. Cada familia tenía tres a cuatro casas. Entonces, esta a la larga fue una pésima decisión, ¿no? Y como consecuencia tuvo el 15 de septiembre una gran crisis, la gran caída. Los grandes bancos como Lehman Brothers y muchos más se fueron a la bancarrota, ¿no? Y la economía americana, que supuestamente esos años era plena, o sea, nadie podía imaginar que le podía pasar a ellos, llegó a desestabilizarse. No, acá podemos ver la caída de Lehman Brothers, una de las principales causas del atentado. Acá del 6% de intereses bajó al 1%, las familias adquirían muchas casas, una familia podía tener hasta 5 casas, y bueno, fue una decisión muy mala a la larga. Muchas gracias, eso fue todo. Buenas noches. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Yo les voy a exponer el desarrollo de la crisis. El desarrollo de la crisis se puede decir que comenzó tras la tragedia de los Estados Unidos, tras la caída de las Torres Gemelas. Es así que trataron de resarcir esta pérdida y buscaron una ayuda económica a los demás. Esta tragedia generó pesimismo e inestabilidad. Entonces, para reprogramar la economía, los bancos bajaron la tasa del 6% al 1% para incentivar a las familias y a las empresas a invertir y a consumir más. La Reserva Federal, que es el Banco Central de los Estados Unidos, tuvo una tasa del 1% por varios meses. Como era tan fácil pedir prestado, varios estadounidenses pidieron prestado
para obtener viviendas, sin antes ser evaluados ni saber qué ingresos tenían. Es así que muchos fueron adquiriendo estos créditos sin saber cómo lo pagarían o qué trabajo tendrían. Es así que lo llamaron créditos subprime. Algunos accedieron a estos créditos por necesidad y otros por especular. Es así que los bancos otorgaron estos créditos a personas que no tenían cómo solventar estos créditos. Por otra parte, el mercado de nuevos títulos para poderlos intercambiar con otros mercados financieros. Pero es así que después la Reserva Federal empezó a subir su tasa del 1% al 4%, para así poder controlar la inflación. En esta temporada un buen número de créditos se contrató con una tasa variable. Es así que varios de los créditos subieron el monto a pagar y muchas de las personas no tuvieron el monto para poder pagar. Es así que devolvieron los inmuebles. Debido a esto, los deudores no tenían cómo pagar y tuvieron que devolver sus hipotecas. Gracias a esto aumentaron las viviendas. Es así que en el mercado estadounidense se llenó de viviendas que no pudieron ser pagadas por los estadounidenses. Los efectos del estallido subprime causó en el mercado hipotecario que varios devolvieran. Los efectos financieros causó un alza en los precios a pagar, pero los efectos reales ayudó a ver que no podían tener el cómo poder solventar estos precios. La bancarrota de Lieberman el por ciento del valor de la bolsa en los momentos antes de su final. La caída de la bolsa a nivel mundial fue causada por la pérdida de Lieberman. Esto hizo que colapsara la aseguradora AIG y desestabilizara el mercado de valores. La bolsa de Nueva York sufrió ese mismo 15 de septiembre la peor caída de la historia. En un solo día cayó la bomba y su onda expansiva provocó una relación de cadena de Estados Unidos que más tarde se extendería en todo el planeta. Llamada la burbuja inmobiliaria había estallado y la economía global sufrió una recesión en sus mercados que provocaría gravísimas consecuencias.